con nuestro invitado especial. Entonces las invito a que donde estén podamos cerrar nuestros ojos y disponer nuestro corazón. Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre Santo, por esta noche. Señor mío, yo bendigo cada corazón de estas mujeres, Padre Santo. Bendigo su alma, Padre Santo, su espíritu. Padre mío, te pido que nos ayudes, Padre Santo, a escucharte, Padre Santo, a que de verdad que en este espacio podamos aprender más de ti, Señor mío, que solamente sea una excusa, Señor mío, para que tú nos abraces, Padre Santo. Solo tú sabes cada una de nosotras qué está pasando en intimidad, Señor Jesús. Pero yo te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor mío, levantando, Señor mío, nuestra vida, Señor mío, ayudándonos a renovar nuestra mente, Padre Santo, a evaluar correctamente nuestros pensamientos, Señor Jesús. Gracias por este libro, Padre Santo. Yo bendigo a la autora, Padre Santo. Y te pido que seas tú, Padre Santo, retándonos, hablándonos y ayudándonos a tener esa disciplina necesaria, Padre Santo, para renovar nuestra mente todos los días, todo el tiempo. Gracias, Señor Jesús, te entregamos esta noche, Padre Santo. Pon en nuestra boca, Señor mío, las palabras que tú quieres que transmitamos, Señor Jesús, y que al final de esta sesión, Padre Santo, veamos utilidad en esta herramienta del club de lectura, Señor mío, que no seamos las mismas mujeres que entramos, Padre Santo. Te lo pido, Señor mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, eh, como siempre, para comenzar, primero felicitarlas. Ya estamos en la sexta parte, ya casi al final del libro. Ya se ve más chiquitico, al principio era como súper grueso y ya vamos terminando. Y preguntarles quiénes de ustedes quieren compartirnos lo que Dios les reveló, algo que les haya impactado, algo que les haya gustado de esta sexta parte, la administración de nuestra mente. ¿Quién quiere compartirnos algo de este pedacito del libro? No todos al tiempo. Pau, cuéntanos, Pau. Hola Vivi, ¿cómo vas? Muy buenos días, Bien. muy buenas noches para todos. Ya estoy pensando que es el siguiente día, ¿no? Ya me adelanté. Qué pena que no te ponga la cámara, No, pero estoy un tranqui, poco destruida del tema de las labores del día. tranquila. Pues bueno, me pareció sumamente interesante este capítulo y más porque en uno de mis devocionales, y que pues es también uno de los que tú compartes por tus redes, hablaba sobre la mente, ¿no? Y hoy en día nos mencionan mucho la importancia de la mente, de poder llevarnos a ese máximo potencial y demás, pero esta es una mirada en la que nos permite como aterrizar ese anhelo de poder ser mentalmente fuertes, pero a la luz de la palabra de Dios. Entonces me pareció hermosísimo que comenzara como con la primera práctica de leer la Biblia, algo que el versículo de no se conformen al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de nuestra mente, y el complemento de ese versículo, ¿no? Así podrán comprobar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Entonces, ¿cómo renovar la mente? Es algo que muchas veces uno se pregunta y dice, bueno, ¿y cómo logro hacer esa renovación para poder identificar cuál es la voluntad de Dios? Y yo creo que eso es uno de los más grandes anhelos de una persona cristiana cuando acepta a Jesucristo y tiene ese temor reverente. Y es cómo identificar esa voluntad y caminar en esa voluntad. Entonces, leer la palabra de Dios me parecía muy hermoso, y algo que subrayé es que dice, debemos estar siempre saturadas de la Biblia, de modo que nuestras mentes se renueven siempre. Y se complementa con el siguiente, que es la de memorizar, porque no es solamente leer y leer, leer como locos, sino el poder memorizar. Y me recordó muchísimo al principio de mi relación con Dios, esas palabras que yo memoricé se han convertido a lo largo de estos 10, 11 años en pieza fundamental. O sea, es como que es lo que me saca cuando afronto situaciones difíciles. Y yo no sé, cuando yo leía la parte de memorizar, yo no sé si ustedes de pronto se dieron el libro, en la película El libro de Lee. No, es una película de Denzel Washington. A mí me quedó grabada esa película porque es una situación del futuro
en donde los libros los habían acabado y había un personaje, era como, todo era apocalíptico, el mundo era un desierto y, y había un personaje que quería buscar, estaba siempre buscando un libro, un libro, un libro. Al final de la película, y bueno, eso es spoiler, pero al final de la película el libro que buscaba era la Biblia. Y resulta que desde Washington la había memorizado. Y la última escena era de él llegando a un lado, creo que era en San Francisco, y herido, vuelto nada, empezó a recitar toda la Biblia desde el primer versículo. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Pues era como una imprenta. Entonces, eso me pareció espectacular. Y yo decía, me recordaba mucho eso y de qué importante es memorizar la palabra de Dios para que realmente uno pueda renovar su mente, porque en el día a día tenemos muchísimos ataques y situaciones difíciles en donde el mundo nos dice algo y nosotros tenemos que hacerlo. Por ejemplo, en esta semana mi jefe me decía, Paola, es que tienes que tener más olfato de sabueso, o sea, tienes que tener como esa malicia indígena. No puede ser que tú siempre estés pensando que la gente toda es buena. Y yo lo que hacía era escucharlo y yo me quedé con eso y durante 2 días empecé como a analizar esos mensajes de él y yo decía, hasta que Dios a mí me reveló y me dijo, Paola, es que tus armas no son las de este mundo y tú has entendido que la pelea no es contra carne y sangre. Y como la pelea no es contra carne y sangre, tú no te vas a pelear con la gente. Tú vienes, te arrodillas y ahí pues obras. Entonces, pero si yo no tuviera esa palabra arraigada a mi corazón, pues yo diría, oiga, sí, no me falta como malicia indígena, o sea, debería ser un poco más compleja, o sea, si alguien me dice algo, pues yo salir adelante. No, o sea, ¿a qué me está llamando Jesús? ¿Sí? ¿Jesús lo haría? Entonces, esa de memorizar me pareció espectacular. El desarrollarse, a mí me parecía sumamente interesante porque no es un libro cristiano en donde toma una posición muy contemplativa, ¿no? Sino que invita a la acción y no desconoce esa, como esa esfera que podemos tener las mujeres en la parte laboral, eh, sino ni solamente en el hogar. Entonces me parecía mucho eso, muy, muy espectacular. Y las metas, había una parte que dice, las metas convierten tus sueños en realidad. El rey David soñaba con construir una casa para Dios. Con los planes y materiales de David en la mano, su hijo Salomón logró que el sueño se convirtiera en realidad. Y yo ahí pensaba en el legado. Entonces la vez pasada escuchaba que Marta mencionaba que pues ella no tenía hijos, pero ella sí pensaba en sus sobrinos. Yo decía, el legado no solamente es para nuestros hijos, sino el legado es para las personas que nos rodean, porque hay un libro que me parece muy bonito, que es de John Maxwell, que habla del líder 360 grados. Y es cómo nosotros podemos influir en nuestros líderes, en nuestros compañeros y en nuestros subalternos. Entonces, ese legado también es a nivel no solamente de nuestras familias, sino de las personas que nos rodean. Eh, entonces me pareció muy chévere cómo desarrollaba esa parte y que motivaba a que siempre estuviéramos como buscando desarrollarnos y demás. Bueno, yo lo dejo hasta ahí para que alguien más pueda complementar, pero sí, me pareció sumamente interesante cómo comenzó y vuelvo y repito, no es un libro contemplativo, es un libro donde invita a la acción y donde no desconoce la realidad que podemos tener y los roles que podemos tener las mujeres hoy en día. Gracias, Pau. Totalmente de acuerdo contigo y creo que el tema de salud mental es un tema que está en auge, es un tema que todo el mundo está hablando desde todos los pilares y cuán aún más nosotras que tenemos la verdad no lo estamos comunicando, no solamente vivirlo, sino también comunicarlo. Entonces, lo que dices me parece súper sabio. La película también, yo creo que me la vi, pero no estoy segura. Igual volverla a buscar y el tema no es volver esto una carga, es que esto realmente sea bálsamo para nuestra vida, que realmente lo disfrutemos, porque bastantes cargas tenemos y más siendo mujeres ocupadas en nuestras vidas laborales,
en la maternidad, con nuestros esposos, en nuestros emprendimientos, para cargarnos con algo adicional. Esto debe ser un deleite. Entonces, memorizar la palabra de Dios, lo que decía Pablo, leer la Biblia debe ser un deleite para nuestra mente. Entonces, qué bonito que lo mencionas y qué bonito lo que dices porque este libro me ha encantado. O sea, de verdad que lo que dice Pau, a la acción. O sea, esto no es solamente, ay, tan linda, ven, no, todo va a estar bien. No, amiga, a ver, a ejecutar las disciplinas, a ejecutar las prácticas, a ejecutar. Yo les pongo tareas, pero es una tarea o dos tareas y no estoy acá, lo hicieron, no lo hicieron, no, al final es voluntario. Pero este libro nos invita a volver a leer, a que cada vez que estemos pasando por diferentes temporadas, volver a aplicarlo en cada una de esas esferas en las que hemos hablado hasta ahora. Entonces, gracias, Pau, por compartir. ¿Alguna otra mujer quiere compartirnos algo que el libro les haya impactado? Sandy. Hola a todas. Ay, no sé, son tantas cosas que de verdad como que no sé ni por dónde empezar. Pero voy a hablar de algo que me impactó mucho. Infortunadamente no logré terminarlo, pero parezco la loca del libro, porque, o sea, lo quiero leer en todo lado. Mejor dicho, voy en el bus, en el carro, entonces, bueno, qué chévere que todas estemos sintonizadas así. O algo que me confrontó mucho y es donde dice las pautas de Dios, qué pensar y qué no pensar. O sea, que, creo que cada pregunta que ella me iba haciendo era como no sé, o sea, una espina en el corazón y se me hundía más. Porque justo estos días estaba hablando con mi esposo algo y después caí en cuenta y dije como no, o sea, tenemos que pensar lo bueno, lo justo. Y justo hablaba de eso y yo decía, Dios mío. Entonces hay un momento donde dice, tu pensamiento es justo, me alienta a hacer lo que es bueno hacia mi hermano. Y muchas veces de verdad uno es como muy rápido para hablar o para juzgar en la mente. Entonces, eso de verdad me confrontó mucho porque, o sea, me alienta a hacer lo bueno por mi hermano o a pensar lo bueno por mi hermano. Yo decía, Dios mío, a veces uno piensa mal incluso de las personas de la iglesia y uno es muy rápido para pensar mal. Porque no es tan rápido para pensar bien si lo dice la palabra de Dios? Entonces eso para mí fue como, Dios mío, ayúdame a pensar siempre lo bueno. Que si mi esposo no me contestó el celular, no, ahora quién sabe qué está haciendo, que es más importante que su esposa, o sea, porque somos así, porque el ser humano es así. Entonces, eso me confrontó muchísimo. También la parte donde dice es puro, o sea, podría llevar este pensamiento a la presencia de Dios. Y yo me preguntaba, yo, ¿es en serio que, o sea, de verdad a veces lo que yo pienso incluso de mí misma lo podría llevar a la presencia de Dios? Porque a veces somos como muy inseguras. Que más adelante, eso es otra cosa que me confrontó mucho cuando habla de leer la Biblia, porque dice como es el espejo que revela quiénes somos. Y yo decía, wow, a veces yo me siento perdida, a veces no sé qué decisión tomar y hablaba también de las decisiones, que decía, incluso para hablar tienes que decidir qué vas a decir. Y yo decía, es tan importante y solamente leyendo la palabra de Dios una mente puede ser totalmente renovada. Yo decía, Dios mío, uno a veces le dice incluso hasta a los amigos, como, sí, hay que orar. No, no hay que orar, o sea, hay que leer la palabra de Dios. Y en estos días estoy, o sea, mi emocional es como proverbios y creo que salgo golpeada a la casa desde que me levanto y habla mucho de eso, o sea, de la sabiduría. Y yo decía, Dios mío, a veces nos tomamos mucho el tiempo de orar, de pedirte, pero pues, ¿qué tienes para decirnos? ¿Qué tienes para decirme a mí como mamá, como esposa, como jefe? O sea, el tema de leer tu Biblia es tan sencillo, o sea, de verdad que uno siendo cristiano, eso debería ser como ya, check. Y que alguien te lo diga como, ya, lee la Biblia. Y más adelante lo que dice, lee la Biblia, o sea, ahí te va a decir Dios, ¿quién eres tú? Si en algún momento te pierdes y no sabes qué hacer, qué decisión tomar, o sea, si ser mamá te está quedando grande, es el espejo que refleja lo que tú eres. O sea, Dios te está diciendo lo que sí eres, pese a que tu mente muchas veces piensa solo lo que no es. Es que no soy buena para esto, es que no soy capaz de esto me va a quedar grande. Entonces, cuando hablaba de que es el espejo, yo decía, Dios mío, me hace falta leer mucho más la Biblia porque si yo me creyera lo que tú dices de mí, ya estaría volando, mejor dicho, la presidenta de Colombia. Entonces,
Eso para mí fue, uff, y no terminé de leérmelo todo, pero prometo que me lo va a terminar de leer. No, Sandy, igual. Gracias por compartir porque lo que dices, qué difícil es pensar bien y qué fácil es pensar mal. Y cuando uno no filtra, porque nosotras nunca somos conscientes, o sea, si uno no lo hace intencionalmente, tú crees que como es un pensar, es un sentir, es un decir, es un hacer, que ya es tu comportamiento y tu comportamiento tal vez no es el apropiado, es porque todo empezó, porque no filtramos o no fuimos intencionales en evaluar nuestra mente. Entonces, revisemos si eso estamos actuando de forma incoherente a la palabra de Dios, si nos han dicho muchas veces te estás comportando de una forma diferente, porque todo empieza con un pensamiento. Entonces, elijamos los pensamientos que de verdad nos hacen pensar bien. No es fácil, por eso lo tenemos que hacer intencionales y no simplemente actuar por actuar. Entonces, qué bonito lo que dices porque no lo hacemos. Y si no lo hacemos, va a ser muy complicado. Yo voy a contar algo chiquitico. Yo sé que mi esposo me está escuchando y yo tenía una reunión importante hoy a las 3. Subí a mi reunión feliz, terminé y bajé. Y fue un momento difícil. ¿Por qué? Porque mi esposo, lo que dice Sandy, pensó, no, una reunión uno a uno con su jefe, o sea, ya no está en la compañía. Mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, estamos con un pequeño emprendimiento, pero se quebró y se rompió en pedazos que mi chiquito fue y lo abrazó. O sea, fue un momento difícil y yo decía, todo por elegir pensar mal. Y la verdad es que me fue súper bien. O sea, me, me pusieron a soñar, voy a estar en una certificación que anhelaba con todo mi corazón, me dijo que yo inspiraba amor, me definió mi perfil profesional, o sea, fue una reunión de verdad como top, pero miren lo que es el pensar, en la mente, el elegir eso, cómo afectó el corazón de mi esposo solamente porque pensó en, en la semana pasada sacaron a un compañero, Viviana tiene una reunión, la van a sacar. En la mente es poderosa, la mente guía todo. Tenemos que tener foco en lo que estamos pensando y pensar bien, no solamente en evaluar y dejarlo, ay sí, porque Satanás también nos puede llenar de mentiras, sino elegir pensar bien. Gracias, Andy, por compartir. ¿Alguna última mujer quiere compartirnos sobre la mente? ¿Qué le impactó de esta esfera de la administración de nuestra mente? Hola, buenas Hola, noches. Lau. Buenas noches. Bueno, yo quiero empezar con una frasecita que para mí resume como todo lo que leí en el capítulo y es, ten cuidado mentecita con lo que pensamos. Y ahí es como el libro también recordándonos que debemos tener cuidado con lo que pensamos, con lo que no pensamos y con lo que no debemos estar pensando. Eso como para iniciar, como para contexto, pero en cuanto a las disciplinas, confirmo también las que han compartido mis compañeras, la primera de lee tu Biblia. O sea, esa está en primer lugar porque realmente es la más importante. Dice que cuando leemos la Biblia sintonizamos la mente de Dios. Y yo ahorita ando súper intensa leyendo la Biblia como que, o sea, tú me dices que tu palabra es lámpara a mis pies y sendero en mi camino. Y yo en este momento necesito tu palabra para que tú me muestres cuál es el siguiente paso. Hay que tomar decisiones. Entonces, como reafirmar que la palabra me va a mostrar la mente de Dios. Es como cuando tú estás tomando una decisión y como que Dios, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría en este momento? Pues ve a la palabra. Ahí en la palabra está la respuesta a esa pregunta que tú estás haciendo. Entonces, eso nos conecta directamente con la mente de Cristo. Entonces, ¿qué beneficio más grande es estar como ahí en el mismo nivel de saber y encontrar esa sabiduría y esa respuesta por parte de Dios por medio de su palabra? Otra disciplina es desarrollate a través de la lectura. Y es que la lectura pues estimula nuevos pensamientos, nuevas ideas. Y pues recordamos que lo que leíamos en capítulos pasados, que pues debemos ser mujer de un solo libro, ¿no? La Biblia debe ser como ese primer y único libro, pero adicional también pues hay infinidad de libros de los cuales nos podemos alimentar espiritualmente, nutrirnos, aprender. Y un ejemplo pues es el libro que estamos leyendo, que yo creo que las expectativas no eran tan altas, pero wow, ha sido Dios sorprendiéndonos a todas en cada capítulo como uno dice, wow, esto está rompiendo mi mente, yo no lo veía de esa manera.
Entonces es también como bueno, gloria a Dios, y siempre lo he repetido, de que nos unió, nos permitió leer juntas este libro, y yo sé que todas le hemos sacado pues el mayor provecho. Entonces pues dice que debemos ser intencionales en por lo menos media hora leer un libro que edifique, un libro que nos alimente, un libro del cual podamos aprender, sacar algo provechoso. Si estamos batallando con nuestro trabajo, en nuestras empresas, con nuestros hijos, o sea, hay libros para cada área. Entonces también como buscar ese apoyo en libros de personas pues que han dispuesto su tiempo, su conocimiento, todo para que todos podamos pegarnos de ahí. Y la otra disciplina que también me llamó mucho la atención es enseña. Como las estadísticas que aparecen ahí es que retenemos el 10% de lo que escuchamos, 40% de lo que escribimos, 60% de lo que memorizamos, pero el 100% de lo que enseñamos. Entonces, chévere que todo lo que hemos aprendido aquí lo podamos compartir con nuestras amigas, con nuestra familia, y por lo menos la tarea de esta semana era el de las amigas, y justamente hablaba yo con una amiga y pues ella ya sabía todo el cuento del libro, pero el capítulo de esta semana de la mente me permitió compartirle como que, y ella también, bueno, y esta semana, ¿qué leyeron? Yo no, sobre esto, entonces como que también Dios permitió tener la oportunidad para compartirle cositas chiquitas, pero sí, a mí me funciona mucho. Si yo comparto algo, como que obviamente se le queda a uno más. Entonces también es como recordar ese privilegio que tenemos de lo que aprendemos, también poderlo enseñar. Súper, Lau, súper alineadas, súper conectadas con lo que dices y lo de leer la Biblia. Además que me llama mucho la atención porque siempre que tenemos alguna situación, muchas veces no, lo primero, nuestra prioridad o nuestra primera opción no es leer la Biblia, es ir al banco, ir donde el vecino, preguntarle al amigo, preguntarle al jefe, preguntarle a otra persona, ir a buscar en internet y no ir a la palabra de Dios. O sea, es leer la Biblia. Entonces yo decía como, wow, o sea, todo siempre es poner a Dios en nuestro primer lugar y eso me ha impactado porque en todas las esferas, en todas habla de lo mismo. Primer lugar, lee la Biblia. Y nos falta mucho porque muchas no le vemos el deleite al leer la palabra de Dios, pero si es su susurro, si todo, solucionar problemas, todo, emprender un negocio, criar a los hijos, todo está en la palabra de Dios. Y algo que yo he venido trabajando es no poner en tela de juicio lo que dice. O sea, si dice, instruye al niño y de viejo no te sacará más canas, pues instrúyelo, ¿sí? ¿Sabes? No dudar, pero es que YouTube dice, pero la influencer dice que mejor primero, no, pero si es la palabra de Dios, ¿qué mayor o qué influencer más grande tenemos que persevera por los siglos de los siglos, que es Jesús a través de su palabra? Entonces, de verdad que las invito a que esta semana lo primero que hagamos sea la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Tenemos un nuevo puesto, estamos embarazadas, vamos a la palabra de Dios, que ahí va a estar la respuesta a lo que necesitemos. Así que muchas gracias, Lau, por compartirnos. ¿Alguna otra quiere compartir algún punto? O pasamos ya a lo que les tengo para compartir. Vivi, no sé si pueda. Claro que sí, Pau. El número 6, 7 y 8 me parecía bastante interesante. La 6 es Desafíate, en donde lo motivan a uno a soñar y a pensar en grande, ¿no? El tip que dan en C variada y que realmente facilita, y yo lo he aplicado algunas veces escuchando prédicas, otro escuchando otro tipo de temas que a mí me gusta escuchar, y es lavar los platos. O sea, lavar los platos genera un dolor de espalda maravilloso. No sé si es, siempre me hemos preguntado con Willy, con mi esposo, si será la altura, qué será, pero era un dolor de cabeza y una jartera. Pero entonces muchas veces, o hacer la comida, entonces ponía como un podcast o algo así y como que iba siendo más llevadero. Entonces ese me parecía un tip que sí aplicado y que digo, sí, es sumamente valioso, pero que acá lo que dicen es, oiga, busque otras cosas, o sea, no solamente se nutra. Y hace poco estaba escuchando un podcast
de una persona, no es cristiana ni nada, y él decía pues que ha sido un líder maravilloso, muy bueno, y él decía que él lee de todo, o sea, él es economista, pero no solamente lee de macroeconomía, sino lee de arte, le encanta la pintura, y él invitaba a eso. Entonces me pareció, cuando yo leí eso, me acordé y dije, oiga, tanto una persona secular como una persona cristiana invitan a eso. Y la octava, que es ser constante, esa primera parte que dice, el desarrollo mental es una búsqueda de toda la vida. Y yo colocaba una nota de compararme con mi anterior versión, porque muchas veces tendemos a compararnos con otros, y en esa búsqueda que es de toda la vida, uno puede decir, pero ¿por qué yo no hago esto como tal persona? No, es compárate contra tu versión de hace una semana, de hace un mes. Y los ejemplos que colocaba de, no obstante, nunca es demasiado tarde. La historia de Miguel Ángel, de Strauss, me pareció súper lindo. Vimos un documental con Willy, no sé si ya se lo han visto, de una nadadora de 64 años estadounidense que logra atravesar el mar entre Cuba y Florida. Y lo intentó 5 veces. Lo intentó cuando tenía casi 28 años, no lo pudo, y cuando tuvo 61 años decidió, y es una historia de la vida real. Y ella cuando llegó a Florida, nadando de día y de noche, ¿no? No es como que se acabó, a las 7 de la noche se acabó la luz, se montó al barco y esperó ahí. No, 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 era nada y nada y nada. Y cuando llegó allá, pues pasaron en el documental el video original y ella decía, nunca permitan que le diga que es demasiado tarde para lograrlo. Y ella decía 64 años. Y todo el mundo le decía, no vas a poder, no lo vas a lograr, mira tu edad, pero no, lo logró, ¿sí? Entonces, de la mano de Dios todo es posible, no importa la edad, no importa las dificultades, y la importancia de soñar, ¿no? Soñar porque tenemos un Dios grande y maravilloso, entonces, en esa misma medida, y también trabajar por lograrlo de su mano, de su lado. Súper, súper, Pau, súper. Y eso va muy alineado con las metas que tú hablabas. Tener las metas porque al final las metas nos llevan a la acción. Y sí, por favor, si les dicen es demasiado tarde, o sea, palabras necias, oídos sordos. O sea, ustedes enfóquense en la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice de ustedes. Sandy y luego Eli. Solo compartirles algo pequeñito que me dio risa ahorita que Pau hablaba de los platos, porque yo tuve pues hace poquito una operación y estuve pues bastante tiempo en la casa. Y pues de venir trabajando, estar en la casa, yo decía, qué monotonía, todos los días hago lo mismo, duermo a Salomé a la misma hora, y ya como que me generaba, no sé, como jartera. Y alguna vez escuché a la esposa de un pastor de la iglesia donde yo voy, que ella decía, no, a mí cuando me daba jartera, yo me ponía los audífonos a todo volumen y ponía alabanza. Y ya yo terminaba súper rápido, mi familia feliz, y yo decía, eso no pasa, eso no es real. Y lo hice con Salomé, o sea, ella se duerme a la hora del almuerzo y yo tenía la cocina al revés y yo decía, Dios mío, ay, o sea, alabanza, lavando la loza. Pues les cuento que puse alabanza, o sea, ya yo terminaba así como bailando, se despertaba Salomé y yo sentía que terminaba antes del tiempo de lo que me demoraba antes. ¿Por qué? No, no me pregunten por qué. Y Salomé se despertaba y era como estamos en una fiesta. Y ella cogía un trapito y limpiaba, comenzaba a limpiar las cosas. Y yo decía, de verdad que saturarse la mente de la palabra de Dios, del gozo de Dios, de la alabanza a Dios, o sea, te cambian. No me va a lavar los platos porque pues los terminé lavando yo, pero mi actitud hacia las cosas es diferente porque es con gozo. Entonces ahorita que Pau decía lo de la loza, si alguien quiere lavar la loza con gozo, los audífonos. Súper, Sandy, súper. Y ese va a ser una de las tareas y es que podamos compartir otras formas de nutrirnos de la palabra de Dios, podcast, playlist de alabanza, libros, prédicas en el grupo de WhatsApp. Así que gracias por compartirlo. Eli.
Buenas noches. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con todo. O sea, ya como que uno se queda sin palabras. Pero siento que a veces es como una respuesta de Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando Sandra dijo lo de los hijos, cuando las chicas dijeron lo del trabajo, siento que como que es una contestación, ¿sí? O sea, de lo que uno piensa y que de pronto a veces uno se deja llenar la mente de propios pensamientos que uno dice, pues, y que y como que a los 3 días ya se le renuevan a uno los pensamientos y uno dice, "Sh, perdí mi tiempo pensando bobadas". Y me causó como, sí, o sea, como ese sentimiento. Y cuando Paola dijo lo de la edad, también ahí decía, digámoslo así, lo de los libros y los discípulos, digámoslo así, cuando estaba pintando la basílica, cuando llegó a ciertas cosas, pues cada uno de los personajes de la Biblia, pues tenían una edad muy avanzada. Entonces uno, ¿por qué tiene que sentirse inferior? Entonces uno dice, y uno con todas las capacidades y no las ve. Y es triste y uno va y busca en todo lado como el propósito y uno dice, pero es que el propósito está ahí, solo que uno no lo lee. Y yo creo que todo el mundo en la casa tiene una Biblia y uno no, o sea, el libro nos invita a la acción y aún así como que no sé, a veces uno se queda como pensando. Entonces qué bonito porque todo esto como que lo motiva y hace reflexionar pues el día a día que cada una tenemos. Entonces pues muchas gracias por este espacio. No, Eli, gracias a ustedes, porque es por ustedes que estamos acá y por Dios que nos une, porque Él tenía un plan perfecto. Entonces, bueno, ahora sí voy a compartirles un poquito de lo que Dios habló a mi corazón a través de estos capítulos, del capítulo 14, que habla de la administración de nuestra vida mental. Y desde el título me llamó la atención porque la vida mental, o sea, wow, no es, somos seres tripartitos y la mente es fundamental y como yo la asocio con esta parte, digo, está arriba, o sea, es como el que controla el cerebro, el computador que controla el resto de mi cuerpo y debemos aprender a controlar. Tenemos más de 10.000 pensamientos al día. Y mi esposo se ríe y dice, no, ustedes tienen como el triple de eso. O sea, eso somos nosotros. El resto, o sea, las mujeres piensan 10.000 veces más. ¿Cómo los estamos controlando? ¿Los estamos controlando o simplemente los dejamos pasar y que gobiernen nuestro hacer, nuestro sentir y nuestro decir? ¿No les pasa muchas veces que decimos cosas y después decimos, yo por qué dije eso? ¿Por qué no me quedé callada? Y uno dice, porque no controlé desde donde es la raíz, que es mi pensamiento. Y muchas veces es esa intención de por qué estamos pensando lo que estamos pensando, qué nos está motivando a pensar eso y cómo podemos determinar y evaluarlo de la forma correcta. Y ahí ese versículo que me encantó que dice, por último, hermanos, consideren bien. Entonces dice, por último, nosotras mujeres consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, en eso pensad. Y yo decía, no lo hacemos. Y empieza por lo verdadero, básico, vaya a la palabra de Dios. Si lo que usted piensa está alineado a la palabra de Dios, déjelo pasar. Si no, no lo deje pasar. Es que si ya lo dejamos pasar, luego se queda maquinando. Y yo muchas veces creo que los temas mentales, las enfermedades mentales, son eso, que no batallamos en ese momento, que ya lo dejamos volverse ahí una raíz amarga que ya va a brotar y ya va a ser muy difícil controlar toda esa base que ya hizo, ese fundamento. Entonces, determinemos cada pensamiento. Puede ser desde el más pequeño que nosotros creamos como no soy bonita, no soy buena. Son pensamientos que uno dice, ay, Eli, Mae, Tere, Pau, ¿cómo que no son buenas? O sea, miren todo lo que... Pero si uno mismo no tiene esa identidad clara, eso va a distorsionar el plan de Dios para nuestra vida. Me encantó cuando dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción, siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás tu destino. Entonces, ¿qué tipo de futuro queremos? Depende de la forma en la que estemos pensando. Habla de la clave, de la clave que me encantó cómo desglosa el versículo que acabamos de leer y dice que el uso correcto de nuestra mente debe servirnos para
resolver mis problemas a la manera de Dios. Todos acá tenemos problemas, más grandes, más chiquitos, de diferentes esferas. Cada uno tiene un problema. ¿Cómo lo estamos resolviendo? ¿A la manera de Dios o a la manera en que yo creo? ¿A la manera en que yo asumo o supongo que así debe ser? No, tienes un problema, lo escribes, vas a la palabra de Dios y lo resuelves a la manera de Dios. ¿Cómo estoy tomando decisiones? ¿Reflejan el propósito de Dios, los propósitos de Dios para mi vida? O si alguien me ve en la calle y dice, uy, Vivi, esas decisiones que tomaste no reflejan el propósito de Dios para tu familia, para tu vida, para tu hijo. Ah, no, es que lo hago porque es el jardín play y es el jardín estrella al que todos están metiendo a sus hijos, pero es un jardín que no está alineado a lo que dice la palabra de Dios para instruir a mi hijo. Ah, no, estás comprando y endeudándote a crédito con todo. Claro, para tener un estatus, ¿para quién? Eso no va alineado a los planes de Dios y lo veíamos en capítulos pasados también. Tus decisiones. Si entrara Jesús hoy a tu casa y mirara las decisiones que está tomando tu hogar, que estás tomando tú, ¿se iría feliz? ¿Estaría feliz de lo que estás haciendo con lo que Dios te encargó? Tercero, el uso correcto de mi mente me va a ayudar a planear vivir de acuerdo al plan de Dios para mi vida. ¿Estoy planeando o estoy viviendo por accidente? Estoy viviendo improvisada. Que me llegan cosas buenas porque Dios es bueno, pero lo estoy planeando esos sueños que hablaba la autora, estoy llevando acciones y definiendo metas para mi familia, o se va a acabar el año, nos queda menos de 2 meses y voy a decir, ay, sí, pasó esto, pero por accidente, nada fue intencional. Entonces es importante que planeemos, ahí dice la palabra de Dios muchos ejemplos para calcular la torre. Necesitamos calcular la torre para saber qué necesitamos, qué insumos necesitamos. Y aplica para todas las áreas, para tener un hijo, para cambiar de casa, para cambiar de trabajo, de carro, para resolver un conflicto familiar, para todo. Organizar mi vida de acuerdo con las prioridades de Dios. El buen uso de mi mente me va a ayudar a ser una mujer organizada. Y si somos mujeres ocupadas, que tenemos muchas tareas, muchas responsabilidades, que la organización. Pero no lo podemos hacer si no tenemos un uso correcto de nuestra mente. Y el quinto habla de programar mi día para que Dios sea glorificado y la gente que forma parte de mi vida sea bendecida. O esta segunda tarea, vamos a evaluarnos un día. Cualquier día, escojan un día y se van a evaluar lo que hicieron. Y al final, solo 2 preguntas van a determinar el éxito, el indicador de éxito de ese día. ¿Glorificaron a Dios y la gente que estuvo a su alrededor fue bendecida? Esas dos van a ser los criterios de éxito para evaluarnos en un día, en el día que ustedes cojan, porque sean intencionales. Entonces, todo el mundo tiene que ver el testimonio de Dios y no es andar con bibliazos, no es andando mandando piolines, diciéndole, hermana, hermano, Dios te bendiga. No, es realmente con tu forma de vivir que la gente va a ser impactada para ver a Dios, para ver a Dios a través de nuestra obra. Entonces, es importante que tengamos estos 5 puntos reflexionando todos los días para poder hacer, eso nos va a mostrar, el fruto va a mostrar que estamos usando correctamente nuestra mente. Y eso me impactó, la verdad, me impactó bastante. Y aquí igualmente lo voy a poner en la cuenta de Instagram de Woman Talks, este post, porque es muy fácil hablarlo en una hora y que mañana se nos olvide. Entonces, lo voy a colocar para que ustedes lo puedan guardar, lo puedan imprimir, lo puedan tener en favoritos, como sea. 8 preguntas que debemos hacernos para evaluar nuestros pensamientos todos los días. ¿Es verdadero? ¿Lo que estoy pensando es verdad? ¿Soy bruta? ¿Es verdad que soy bruta? ¿Qué dice Dios de mí? Voy a la palabra de Dios y dice que soy hecha a su imagen y semejanza, que soy pueblo santo, nación admirable. Eso no quiere decir que soy bruta. Entonces, no es verdadero, lo rechazo inmediatamente y lo reemplazo con la verdad de Dios. Si ustedes solamente rechazan los malos pensamientos y no los reemplazan con una verdad de Dios, adivinen qué va a pasar. Pues va a llegar Satanás y con otra mentira y va a llenarlo, porque rechazamos algo, pero tiene que llenarse ese pensamiento sí o sí con la palabra de Dios. ¿Es honesto? ¿Eso que estoy pensando es honesto? ¿Ese trabajo que voy a hacer es honesto? ¿Esa persona con la que voy a hablar es honesta? ¿Esa persona que voy a contratar es honesta? ¿Ese servicio que voy a adquirir es honesto? ¿Es justo? ¿Es justo ante los ojos de Dios?
Es puro, a mí ese de puro, puf, es puro, ¿saben qué es puro? Lo más puro es, yo digo que es un bebé recién nacido, o sea, lo más puro, sin mancha, es puro lo que estoy pensando, es amable con los demás, pasa por encima de mi egocentrismo, es de buen nombre. Si Jesús estuviera tomando esa decisión o ese pensamiento, decidir pensar eso, lo pensaría, es digno de alabanza, tiene virtud alguna. Esas 8 preguntas debemos tenerlas todos los días, a toda hora, no solamente cuando vamos a tomar decisiones difíciles, no solamente cuando vamos a resolver problemas, no solamente cuando vamos a desarrollarnos, todo el tiempo debemos pensarlo y ser intencionales en rechazar el pensamiento que no está de acuerdo con las 8 pautas de la palabra de Dios y reemplazarlo por la verdad de Dios. Y que creen, así como dicen mis amigas mexicanas, que creen que para reemplazarlo con la palabra de Dios necesitamos estar saturadas de la palabra de Dios. O si no, no lo vamos a hacer. Porque no todo el tiempo, seamos sinceras, estamos con la Biblia debajo del brazo. O no todo el tiempo estamos con la Biblia en el celular. Algunos de ustedes en sus trabajos no pueden ver el celular. O yo cuando estoy con mi hijo intento no ver el celular. Pero es que los pensamientos no eligen cuándo llegar. Satanás usa los momentos menos, donde uno está menos preparada para llegar con un pensamiento que no viene de la palabra de Dios, una mentira. ¿Y qué hacemos si no sabemos memorizar un versículo? Si no sabemos hacer frente a la batalla de la mente. Por eso tenemos que estar sumergidas en la palabra de Dios todo el tiempo, tener sus versículos rema, esos versículos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy nacido, la armadura de Dios. Yo, desde que nació mi hijo y mi esposo, que me está escuchando detrás de cámaras, puede garantizar esto. Desde el día 1 que mi hijo nació, todos los días hasta hoy, le pongo la armadura de Dios. Me la aprendí de memoria y lo cubro con la sangre de Cristo y le pongo la armadura de Dios. Díganme, fanática, como me quieran decir, pero la palabra de Dios tiene poder. Memorizar la palabra de Dios. Y además que yo soy toda expresiva, entonces yo me siento de verdad como con una armadura o sea, yo me la creo. Entonces es importante que ustedes escojan 3 versículos para aprenderse esta semana y esa es la tercera tarea. 3 versículos que ustedes elijan y se quieran memorizar. Los van a postear, pueden mencionar a Woman Talks en Instagram, sería súper para que más gente nos conozca y para ayudarlas en este hábito. Van a escribirlos, van a ponerlos en todos los lados que puedan, acuérdense que escribir genera 60% de retentiva, eso suma, los van a enseñar, entonces alguna amiga, mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, este versículo nos invita a que todo lo que Dios quiere para nuestra vida lo podemos hacer por medio de Él, que Él se fortalece en nuestra debilidad. Los 3 que escojan los van a publicar, enseñar, leer, escuchar todo el tiempo para que se vuelvan rema en nuestra vida. Entonces quería compartirles eso que me llamó mucho, mucho la atención. Del capítulo 15, el versículo que Pau nos dijo y era el tema de no se amolden al mundo actual. Entonces me llama la atención cuando hay versículos que empiezan con el no, porque es como una alerta. Entonces, Viviana, no te amoldes al mundo actual. ¿Qué me está diciendo el mundo actual de hoy? ¿Qué mentiras me está vendiendo? ¿Qué le está mandando a mi mente el mundo actual? ¿Qué mentiras o qué pensamientos estoy dejando pasar en mi mente? Que debo ser así, que el cuerpo lo debo tener así, que tengo que criar a mis hijos así, que tengo que trabajar así, que, mejor dicho, es terrible ser mamá trabajadora, que como así, como de abandona a sus hijos. ¿Mm? Es realmente esas mentiras las estoy dejando anclar a mi vida y se los dice una persona que lucha con eso muchas veces y todo el tiempo estoy recordándome, estoy dando lo mejor de mi hijo, estoy dando lo mejor para mi familia, para mi esposo, para qué mentiras está el mundo amoldándote hoy. Sean transformadas y la única forma de cambiar esa mentira es transformando la renovación de nuestra mente y así podemos comprobar, porque muchas veces no sé si se ha preguntado como yo y cuando les hacía la encuesta al principio de cuántas veces se han preguntado cuál es el propósito de Dios para su vida, todas decían todos los días a toda hora. ¿Queremos saber el propósito de Dios para nuestra vida? Transformemos nuestra mente, renovemos nuestra mente. Y lo dice la palabra de Dios, así podrán comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Queremos comprobar esa voluntad de Dios, queremos saber cuál es esa voluntad de Dios para mi vida, para cada uno de sus corazones. Transformemos nuestra mente, rechacemos los pensamientos de Satanás,
evaluemos nuestros pensamientos y solo debemos filtrar lo bueno, lo amable, lo puro, lo verdadero, lo que Dios quiere para nuestra vida. Ey, esto no es fácil. Esto no es que lo escuchamos acá y mañana mejor dicho. No, esto requiere, así como le digo a mi equipo de trabajo, práctica, 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 ser intencionales. Y algo que me llamó la atención es cómo realizamos la administración de nuestra vida. Esa es al final la pregunta que queremos para resolver en este libro. Todo empieza por la mente. Todo. Me impactó eso, porque todo queremos tener más tiempo, que administrar nuestra área física, nuestra área de amistades, todo empieza por la mente. La pregunta es, ¿qué estamos pensando? Y aquí van las disciplinas que ya han hablado muchas. Dice, lee la Biblia. Y la verdad, en la Biblia, en la parte de la Biblia quería leerles esto porque ¿qué es la Biblia? Muchos se preguntarán, ¿qué es la Biblia? Sí, decimos que es la palabra de Dios, pero la Biblia es la luz que nos guía, una vara que nos corrige, un bastón que nos conduce, un espejo que revela quiénes somos, la mesa de un banquete que nos alimenta y un timón que nos dirige. Estamos perdidas, no sabemos qué hacer en nuestra vida. Vamos a la palabra de Dios. Eso me llamó la atención y me dejó como, Viviana, ya, ve a la Biblia. O sea, ya, no más. No preguntes, no hables tanto. Ve a la palabra de Dios. La segunda era memoriza. Ya les dije, tarea, 3 versículos. Me los van a escribir en el grupo de WhatsApp y todo el tiempo los van a postear, los van a escribir, los van a comentar, los van a enseñar. Tercero, desarróllate profesionalmente. No sé cada uno de ustedes qué labora, qué hace, pero donde esté, desarrolle su máximo potencial. Sea la mejor trabajadora que en ese banco puede estar, sea la mejor trabajadora que en ese emprendimiento puede ser, sea la mejor trabajadora que en esa empresa del sector público puede ser. ¿Cómo va a saber usted que es la mejor? Guiándose por la palabra de Dios, siendo luz. Hagan resplandecer su luz delante de todos, para que todos vean las buenas obras de mi Padre. Están viendo las buenas obras de su Padre a través de su trabajo. Desarróllense profesionalmente, no se queden estancadas. Prepárense mental, emocional, físicamente para lo que Dios tiene. Antes de yo ser mamá, hacía mucho ejercicio y yo decía, pero ¿para qué? Yo no soy como del cuerpo así fit. Pues porque cuando uno se embaraza y uno tiene un hijo, tú tienes que estar físicamente sana. Si yo no hubiera estado preparada, me salen los exámenes y el ginecólogo, etcétera, me dice, sí, amiga, tú puedes quererlo mucho en tu corazón, pero no puedes tener un hijo. Tu cuerpo no está disponible, no estás preparada. Cuando estamos preparadas, llegan las oportunidades. Enseñen. A mí me encanta porque es mi don, me encanta enseñar a mi hijo, me encanta enseñar mi trabajo, me encanta enseñar, pero no es excusa, niñas. Todas tienen algo que enseñar. Todas saben, todas han tenido un testimonio, todas tienen algo que enseñar. Así que vamos a enseñarle a esas amigas, a esas 12 que elegimos. Desafíense a ser mejor, varíen, cambien. Ya está también la tarea número 2 que dijimos, compartamos podcasts, libros digitales, prédicas, playlists de alabanza para que podamos aprender la palabra de Dios en diferentes formatos. Seamos constantes. Ya sabemos que la disciplina es hacer lo que dije que iba a hacer. Revisemos, revisemos nuestra mente, cómo está, revisemos esos versículos que nos han formado, revisemos esos milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Las invito a que revisen, se sienten con su esposo o ustedes en intimidad y revisen todos los milagros que Dios ha hecho en su vida. Y la última que a ella le encantó y a mí también, seamos selectivas. No todo nos sirve. No todo es bueno para nosotras. No todo es bueno para nuestra mente. Seamos selectivas con lo que estamos pensando. Eso que estamos pensando realmente le va a agregar valor y está alineado al propósito de Dios para mi vida. Si la respuesta es no, déjalo ahí, no lo dejes como, porque a veces me pasa, ¿no? Que yo digo, no, esto no, y lo dejo como ahí en mi mente, en una cajita en el cerebro, como, después, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Es de raíz para que eso no impacte en nuestro comportamiento. Recuérdense que es un pensar, es un sentir, es un decir y es un hacer. Y con lo que quiero terminar, antes de mostrarles un video sorpresa que les tengo, es el uso de mi mente es mi elección. Yo elijo. Yo no puedo elegir por Sandy, por Eli, por Cata, por Tere, por Marta, por Pau. No. Yo a veces digo, yo me quiero meter en el cerebro de mi esposo y elegir. No puedo. Es la elección de ustedes. Entonces, este club de lectura, esta esfera de la mente va a tener éxito
si cada uno de ustedes elige todos los días renovar sus pensamientos y aprender a manejar la mente. Estas disciplinas son desafiantes, pero como les digo siempre, cuando trabajamos en conjunto y somos un bloque, vamos a ser mucho más fuertes. Entonces, quería presentarles eso que Dios habló a mi corazón. La verdad ha sido muy bonito porque me esfuerzo como en alimentarme para poder enseñarles a ustedes. Y como eso me genera retentiva, pues yo decía, ay, qué nota, porque estoy reteniendo mucha información. Pero igual después vuelvo, me encanta ver las grabaciones ya en diferentes espacios, dejo en YouTube, volver a reflexionar y sacar como algo para esta semana. Entonces, quiero mostrarles este video que pregunté a una persona que admiro que nos diera 3 tips sobre el uso de nuestra mente. Entonces, espero que les guste. Hola, un saludo muy especial. Mi nombre es Alexandra González y soy la creadora de Extravagantemente Podcast y revista digital. Además, soy la autora de varios libros que están relacionados con la salud mental. Y hoy quiero compartirte 3 herramientas, 3 tips para que puedas esculpir una mente mejor cada día. Número 1, quiero que mantengas la soledad a raya. ¿Por qué? Porque en la soledad, en el aislamiento, se activa el sesgo de la negatividad. Empezamos a pensar en lo negativo, lo que no tengo, lo que no he logrado, y esto es algo que la ciencia lo ha comprobado. Ese modo de autopreservación, como de que no me hagan daño, la gente va a pensar mal de mí, se activa. Y de hecho, en mi libro más reciente, Cartas a una joven deprimida, ese es el primer capítulo, acerca de la soledad. Y recuerda esto, la depresión es como un depredador que ataca principalmente a quienes se rezagan de la manada. Recuerda, no fuiste creada para vivir en soledad. La mente que es saludable y bien esculpida tiene vínculos sociales de calidad, intencionales. Entonces, ¿qué te quiero motivar? ¿A qué te quiero motivar? Alimenta esas amistades valiosas. En tu agenda, ten los días que vas a comer con amigos, que los vas a invitar a hacer algo, a jugar, a compartir, a que esos vínculos sean de buena calidad. Número 2, es importante que tú seas intencional con lo que pones en tu mente de manera repetida y diariamente. Quiero hablarte acerca de la meditación. Meditación es pensar atenta, detenida y frecuentemente en algo. Hoy yo te motivo a que lo que más pongas en tu mente todos los días sea lo que está en la palabra de Dios, que lo hayas masticado de una manera o de otra, que te salga por la boca, te salga por tus sentidos, en los momentos de prueba que pueda salir esa espada, porque la has metido ahí, has meditado tanto en ella. Y quiero darte este tip complementario y es: saca la tecnología cuando estés meditando. Ten solo el libro físico. Pon, si quieres, música instrumental. Lee ese versículo una y otra vez. Háblalo, palabra por palabra. Yo me he puesto a meditar proverbios, salmos, cuando dice: hijo mío, guarda mi ley. No olvides mi ley. Entonces yo me pongo a pensar: wow, puedo olvidar tu ley. Me estás diciendo que no la olvide, que la guarde en mi corazón. Y luego me dices: ¿por qué? Porque vendrá largura de días, largura de vida, años te acompañarán, paz vendrá a tu vida, se aumentarán. Y empiezo, wow, y todo es como consecuencia de, y una y otra vez, una y otra vez. Cuando estés triste, medita en esas promesas que te hablan de vida, de verdad, de ánimo. Así que meditar y ser intencional con lo que pones en tu mente. Y número 3, quiero terminar con esto: optimismo. Pese al panorama más oscuro, más hostil, la tormenta más fuerte que tú puedas estar viviendo, alimenta el optimismo. Este está ligado a las otras dos. Solitos no alimentamos el optimismo y aislados de la palabra no podemos alimentar el optimismo. Recuerda que lo opuesto al optimismo es el pesimismo, y el pesimismo es la antesala de la depresión. En mi libro más reciente, hay un capítulo dedicado a cómo aprender a ser optimista después de que sobre todo hemos alimentado el pesimismo. Y hay maneras muy fáciles, pero solo te quiero decir esto: los fracasos son temporales, no son eternos. No generalices esos malos momentos, sino sé muy específico
Y sé determinado en pensar que las malas temporadas no duran para siempre y que tienes dentro de ti un ADN que es el ADN del cielo, que te ayuda a conquistar, a ser pionero, a levantarte, a ser resiliente. Pero esto obviamente es solo un proceso. La Biblia nos dice que nos preparemos para el día malo, porque viene en Efesios 6 con una armadura de Dios, y solo aquellos que somos optimistas en medio de los días negros estamos portando esa armadura que nos dice que ya viene el día de la victoria, porque esa victoria la tenemos en Jesús. Te envío un abrazo muy grande y espero que estos 3 tips los puedas tener muy presente para que tu mente esté muy bien esculpida. Un gran abrazo. Linda, yo la admiro a ella, chévere. Sí, la verdad, le escribí, quería que estuviera acá con nosotras y me dijo, no, te puedo mandar un video. Y este video fue para ustedes, con todo el corazón. Aprendí muchísimo y miren cómo estamos de alineadas. No dijo algo distinto a lo que hemos hablado en este club de lectura. Entonces me puso muy feliz que haya podido tener este video para ustedes, que hayamos aprendido y ya sabemos, tenemos 3 tareas, se las voy a dejar en nuestro grupo de WhatsApp, pero para recordarlas antes de que se finalice la llamada, la primera es, vamos a tener 3 versículos para memorizar. La segunda tarea es, vamos a compartir a través de WhatsApp diferentes herramientas, podcasts, películas, así como Pau nos compartió esa película, que nos puedan nutrir el alma con diferentes temas o lugares o opciones o medios para escuchar la palabra de Dios. Creo que eran esas 2. Y listo, entonces ya casi acabamos, nos quedan 2 jueves. Gracias por estar aquí y nos vemos entonces dentro de 8 días a la misma hora con la séptima parte, perdón, de nuestro libro, Cómo administrar la vida para mujeres ocupadas. Dios las bendiga, un gran abrazo y gracias por estar aquí. Chao. A ti, Vivi. Feliz noche, gracias, chao. Feliz noche a todas. Dios les bendiga.